Devotos, mis reverencias a todos, Jai Shira Prabhupada, bienvenidos. Este es nuestro cierre del mes de noviembre. Increíblemente se nos está yendo otro año. Cierre de mes de noviembre para Hare Krishna Mar del Plata. En cuanto a nuestro grupo de estudio, para este mes de noviembre, el tema que hemos elegido es justicia, y es lo que estuvimos estudiando y estamos estudiando juntos, todos, tanto en el grupo de WhatsApp como también en otras actividades de Hare Krishna Mar del Plata. Todavía nos queda una semana, literalmente, ¿no? Porque el domingo que viene es primero, así que nos quedan 7 días enteros para seguir estudiando acerca de la justicia. Yo voy a hacer el cierre general de cosas que fueron publicándose en el grupo durante este mes. Y después, como hacemos, como siempre, ¿sí? Vamos a darle la posibilidad de que todos abran sus micrófonos y también aporten, hagan preguntas o sugerencias o comentarios con respecto al día de hoy. Entonces, bueno, voy a arrancar como arranco siempre, por el lado de definiciones. Si uno va a un... Bueno, hay que hacer una aclaración. Es quizás más difícil el día de hoy la cuestión de la definición, porque la justicia es un tema que se ha tratado mucho en distintos ámbitos. Entonces, de acuerdo al, digamos, el lugar o el área de experticia en particular, van apareciendo como distintas definiciones de qué es justicia. Pero si uno va a una definición general, va al diccionario, justicia es la virtud de darle a cada uno lo que le corresponde. Eso es una definición de base de justicia. A cada uno le corresponde una medida, le corresponde algo en particular. La justicia es el principio de distribuir equitativamente lo que a cada uno le pertenece, ¿sí? Y como verán, y al igual que muchos de los temas que estudiamos en Hare Krishna Mar del Plata, estamos hablando de valores y de principios, ¿sí? La justicia es una virtud. Como valor y como principio, esto ya lo hemos definido muchas veces antes y está definido de esta forma en el Bhagavad Gita, es de índole espiritual, ¿sí? Siempre que hablamos de virtudes, de valores y de principios, no estamos hablando de algo, de una sustancia material, sino que estamos hablando de algo divino que nosotros podemos proyectar o manifestar en el mundo material. ¿Qué significa esto? Significa que la materia no es justa. El mundo material en sí mismo es injusto, si uno quiere usar esa palabra. Quienes vuelven justo el mundo material son las personas que desarrollan esta virtud o que manifiestan este valor, ¿sí? Yo siempre doy el mismo ejemplo, el ejemplo de la limpieza. El mundo material, si ustedes se fijan, solo acumula como suciedad, ¿no? Acumula mugre. Pero ¿qué hace el ser humano? El ser humano, en el desarrollo de una virtud, limpia, entonces transforma la realidad. Bueno, acá pasa algo parecido. Tenemos un principio o un valor de índole espiritual, metafísica, no tiene que ver con el mundo material, pero nosotros lo podemos trasladar, lo podemos aplicar en el mundo material, siempre y cuando nosotros estemos a la altura de ese principio, ¿sí? Que nuestro estado de conciencia vibre o coincida con la frecuencia de esa virtud que queremos manifestar. Entonces esa es una definición de base, general, de diccionario, pero en realidad, como decía antes, esto es muy amplio porque hay múltiples definiciones de justicia de acuerdo a distintas áreas. La justicia es un problema histórico de la filosofía. Cuando digo problema en filosofía me estoy refiriendo a un objeto de estudio, ¿sí? En filosofía los problemas son como temas de estudio. Y se viene estudiando históricamente en la filosofía la cuestión de la justicia. De hecho, en la filosofía antigua griega, que es la base de la filosofía occidental, ya Sócrates, que es uno de los primeros filósofos importantes, él ya estaba hablando acerca de qué es justo, qué es la justicia, ¿sí? También lo habló su discípulo Platón y lo habló su discípulo Aristóteles. O sea que los tres grandes filósofos de la antigüedad griega ya estaban tratando de entender qué es la justicia. O sea, viene como de base para nuestra filosofía occidental. Y cuando hablamos de justicia, muchas veces le asociamos al concepto de justicia nociones o ideas como equidad, ley, ética, honestidad, razón, derecho, moral, ¿sí? Todas esas palabras uno las puede como asociar como si fueran sinónimos
o cuando uno intenta explicar qué es la justicia, a veces estos términos aparecen. Y es algo que se estudia no solo, o se trata no solo en, digamos, la filosofía, o no solo en otros ámbitos del saber, digamos, material, pero también se estudia y se trata en la religión. Si ustedes se fijan, las religiones monoteístas más importantes, el judaísmo, el cristianismo, el islam, todos tienen tratados o estudios respecto a qué es la justicia. Incluso está esta idea que en la Edad Media, por ejemplo, era muy popular la idea de una justicia divina, ¿no? Que Dios podía intervenir directamente en la aplicación de la justicia. Y también aparece no solo en Occidente, también aparece en todas las religiones de Oriente, ¿no? En el budismo, en la fe Bahá'í, en el jainismo, y por supuesto hay un estudio o un análisis de la justicia desde el Bhakti Yoga, ¿sí? Desde nuestra tradición Vaishnava. La palabra justicia, tal como la usamos nosotros, viene del latín justitia, es la palabra en latín, que básicamente significa derecho, ¿sí? En el sentido como legal, es lo legal, es lo justo, es lo que corresponde por derecho, ¿sí? Esa es la palabra latina, justitia. Y acá, esto es muy interesante, a mí que me gusta el estudio de las palabras, la raíz de justitia es ius, ¿no? I-U-S. Y muchos filósofos, muchos estudiosos del idioma dicen que esa raíz latina, I-U-S, es una adaptación de yug, de la raíz sánscrita de yoga. O sea que hay algo de sánscrito en la palabra justicia, aunque obviamente latinizada, ¿no? La Y-U-G, yug, la raíz de yoga, ahora se transforma en I-U-S. Pero bueno, algunas personas estudiosas de la gramática dicen que esa raíz latina yus tiene que ver con la raíz sánscrita yug, o sea que hay algo de que esta virtud nos conecta con un estado superior de conciencia, ¿no? Yoga significa eso, uno hace una conexión, un vínculo con lo divino. Bueno, si seguimos la misma línea de razonamiento, cuando se aplica la justicia, cuando se hace justicia, también estamos conectando con un estado superior de conciencia, ¿sí? Estamos elevando, digamos, ascendiendo en cuanto a la vibración o a la frecuencia en que las cosas están ocurriendo. Bueno, dejando de lado ese dato de color gramatical que seguramente les apasionó a todos, vamos a pasar a cómo se entiende justicia desde conciencia de Krishna. Y hay muchas palabras en sánscrito que se pueden referir a la justicia, pero hay una en particular, que es la que voy a compartir el día de hoy, que es una palabra que seguramente ya conocen, también conocen qué significa, y es la palabra dharma, ¿sí? La palabra dharma, el concepto de dharma. Dharma es una noción muy difícil de traducir al castellano, porque las implicancias de lo que es dharma en la cultura de los Vedas es muy amplia en relación a palabras que nosotros tenemos para definir dharma. ¿Se entiende? O sea, es un concepto tan amplio que cuando lo tenemos que traducir no podemos usar una sola palabra porque quedamos como fuera de lugar, sino no logramos abarcar todo lo que dharma significa. Tiene muchas acepciones la palabra dharma. Significa religión, ley, orden, deber, obligación y también significa justicia. Y cuando hablamos de dharma en relación con la justicia, tiene que ver con esto que mencioné recién, una justicia divina. Este es un dharma, una justicia donde hay un elemento de lo divino, de Dios, en ese orden cósmico. ¿Se entiende? No es que está sucediendo per se, mecánicamente, sino que hay una partícula divina, hay una porción de Dios que está haciendo que ese orden ocurra. Bueno, eso también significa dharma. Entonces, muchas veces, ustedes habrán visto, ¿no? Si leen la literatura de Srila Prabhupada, Prabhupada traduce dharma de múltiples formas a lo largo de su literatura, porque de acuerdo con el contexto, dónde está ubicada la palabra y un entendimiento de qué se está hablando en la conversación o en el diálogo y demás, uno puede tener muchas acepciones del concepto de dharma. A veces es religión, a veces es deber y a veces es justicia.
Entonces, desde conciencia de Krishna, si queremos entender qué es justicia, tenemos que entender qué es el Dharma, qué son estos deberes y estas obligaciones del ser humano. Y en la medida que el ser humano cumple con estos deberes y estas obligaciones, genera orden. Y en la medida que hay orden, hay justicia. ¿Por qué? Porque a cada uno le corresponde lo que se merece. ¿Sí? ¿Se acuerdan la definición original? Justicia es la virtud de darle a cada uno lo que les corresponde. Pero para que cada uno pueda tener lo que corresponde, tiene que haber orden. No puede haber caos, porque en el caos uno va a obtener más, otro va a obtener menos, ¿no? Situaciones caóticas dan para la irregularidad. Para que haya justicia tiene que haber orden. Y para que haya orden, y esto es lo interesante del Dharma, uno tiene que cumplir con sus obligaciones. Si uno no cumple con sus obligaciones, hay caos. Si hay caos, hay injusticia. Y esto, que es filosófico, que viene del sánscrito, que es conciencia de Krishna, lo podemos ver claramente en el mundo material, ¿no? Donde hay situaciones de irregularidad, hay un mayor incremento de la injusticia, ¿no? Si en un gobierno hay mucha corrupción, ¿qué pasa? No se manifiesta tanto la justicia. Hay personas que ganan mucho dinero, personas que ganan poco dinero, personas que tienen todos los derechos, personas que tienen cero derechos, y vemos una brecha entre lo que sería justo y la realidad. ¿Por qué? Porque el nivel de irregularidad o el nivel de caos es tan alto que esa virtud no se está manifestando. Entonces, cumplimos con los deberes, generamos orden. Y en base al orden, justicia. Podemos darle a cada uno lo que se merece. Entonces, de esa forma se está entendiendo el concepto de justicia en conciencia de Krishna. Y en base a esto, y yo ya para ir cerrando, me gustaría tocar algunos puntos que fueron también apareciendo en el grupo y que tienen que ver con este concepto de Dharma, Dharma ligado a la idea de justicia. Primero, que justicia no es venganza, ¿no? Que a veces nos podemos confundir, ¿no? Creemos que necesito cierta retribución para que haya como que la escala se nivele. Bueno, eso no es así. Justicia, como dijimos recién, es orden, por lo tanto es racional, es analítico, es objetivo. La venganza, por otro lado, es irracional, es emocional, no tiene que ver con un análisis frío, objetivo, sino que tiene que ver con pura subjetividad. Nosotros estamos muy acostumbrados a vincular la venganza con la justicia. Hay cientos de películas de venganza, hay literatura de venganza. ¿Han visto películas donde a la persona le hacen algo y él sale y se venga, ¿no? No sé, las películas de John Wick o no sé, esas películas que básicamente giran en torno a una venganza. Pero, caso John Wick, la saga John Wick con Keanu Reeves. A él le matan un perro. Primera película, John Wick 1. A él le matan un perro. En base a que le matan un perro, él, durante 4 películas, masacra a cientos y cientos de personas. ¿Les parece justo? No es que si Arjuna odia a los perros, Arjuna no tiene, como no tiene mascota, no entiende, no estoy refiriendo solamente a una cuestión estadística. Estadística. Te matan un perro, ¿eso a vos te da derecho de masacrar a cientos y cientos de personas? Yo humildemente creo desde lo racional objetivo que no, que no. Pero fíjense cómo esta irracionalidad de la venganza hace que el personaje mate a cientos y cientos de personas. Y él siente que hizo justicia al final de la saga después de haber masacrado a cientos y cientos de personas. Pero si uno lo analiza, es irracional. No podemos poner en la balanza, no pesa lo mismo, ¿no? La muerte de cientos de personas y la muerte de un perro, sin ofender al perro. ¿Se entiende? Pero no es lo mismo. Es estadística, ni siquiera es lo mismo estadísticamente. Ni siquiera es lo mismo estadísticamente. Entonces tenemos que separar eso porque estamos muy acostumbrados, porque hemos sido muy permeabilizados por el cine, la literatura, ¿no? Donde constantemente nos nutren con ideas de que es justo cobrar venganza, y en realidad la venganza y la justicia son dos cosas distintas. Bueno, sigo con la cultura popular occidental. Un personaje ficticio que entiende este concepto de la diferencia entre justicia y venganza es Batman.
Si ustedes leen la literatura, los cómics, las historietas de Batman, o ven las películas de Batman, spoiler para quienes en los últimos 85 años no saben quién es Batman, él se vuelve una especie de justiciero porque matan a sus padres. Él inicia su carrera de superhéroe en base a la venganza. Él quiere vengar la muerte de sus padres. Pero en el ejercicio de su actividad justiciera, él se da cuenta de que por más que él quiera vengar a sus padres ya no van a volver. ¿Sí? No importa cuánta gente él meta en la cárcel o cuánta gente él mate a trompadas, sus padres están muertos. No tiene cómo resolver esa situación. Entonces, en su maduración, él que arranca siendo un agente de la venganza, termina siendo un agente del orden, de la justicia. Él decide, a lo largo de su carrera como justiciero, cambiar de perspectiva y dejar de luchar contra el crimen como venganza y empezar a luchar contra el crimen como un agente del orden, como un agente de la justicia. ¿Sí? Entonces, ese personaje, a diferencia de John Wick, entendió la diferencia entre justicia y venganza. Entonces, eso es una primera cosa que quiero aclarar, ¿no? La justicia es racional, la venganza es irracional, son dos cosas completamente separadas, aunque a veces nos pareciera que se pueden equilibrar, no es así. Y después otras cositas que me gustaría mencionar, que por ejemplo apareció esto en una de las publicaciones de nuestro grupo de estudio. La justicia está basada en la meritocracia. Es a cada uno lo que le corresponde. O sea que vos tenés que hacer mérito para que eso te pertenezca. ¿Se entiende? La justicia para que sea justo, no te pueden dar más de lo que te mereces. Te tiene que corresponder exactamente lo que mereces. Entonces, no es aleatoria la justicia. Tiene que ser según lo que corresponde, por mérito. ¿Sí? Si a vos te corresponden 2, te tocan 2. Si te toca 1 o te toca 3, eso es una injusticia. ¿No, ¿se entiende? Está desequilibrado nuevamente. Incluso si te favorece, está desequilibrado. Y acá viene la otra parte que me gustaría tocar, y con esto cierro. La justicia está muy vinculado con algo que ya estudiamos hace 1 o 2 meses atrás. El concepto de la ecuanimidad. ¿Sí? Para que algo sea justo, tiene que ser igual para todos. Tiene que ser igual para todos. Por eso, esta presunción en el mundo occidental, en el derecho occidental, de que somos todos iguales ante la ley. ¿Sí? Esta cuestión de ecuanimidad. Hay una fuerza, una virtud, un estado de conciencia donde todos estamos nivelados. No importa nuestra posición, no importa la influencia, no importa el dinero. Después ustedes me podrán argumentar, bueno, pero en el mundo material eso no ocurre. Está bien. Doy fe, todos podemos nombrar casos donde hay injusticia en el mundo material, ¿sí? Pero estamos hablando de teoría, estamos hablando de filosofía acá. En teoría, conceptualmente, para que haya justicia tiene que haber ecuanimidad. Ecuanimidad significa que ante la ley o ante lo pautado, todos somos iguales. Y no importa si es el presidente, si es un obrero de la calle, no importa si tiene mucho multimillonario o una persona sin ningún tipo de recursos. Existe un orden y todos tenemos que vincularnos de forma igual ante ese orden. Si no lo hacemos, otra vez lo mismo, hay adharma, hay un quiebre del orden, eso genera irregularidad o caos y eso genera injusticia, ¿sí? Justo lo contrario de lo que estamos hablando el día de hoy. Así que bueno, eso es un poco lo que yo tenía para plantear, este concepto que venimos estudiando desde hace un mes en Hare Krishna Mar del Plata, la idea de justicia. Justicia es una virtud, es un valor, un principio, tiene que ver con darle a cada uno lo que le corresponde, lo que le es propio. Hay múltiples definiciones de acuerdo al área desde donde uno estudia el concepto de justicia, va a ver que hay muchas definiciones, pero la definición de base tiene que ver con darle a cada uno lo que le corresponde. Ha sido tratado desde hace miles de años en la filosofía, también ha sido tratado por la religión. Y si vamos a conciencia de Krishna y tenemos que hablar de justicia, en la literatura del yoga podemos hablar de justicia desde el concepto de dharma, ¿sí? Estas obligaciones, estos deberes
que generan un orden cósmico, y en ese orden podemos racionalmente, analíticamente, darle a cada uno el derecho que le corresponde, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco el resumen general de todo lo que hemos visto. No sé si alguien tiene algo para aportar, o si hay preguntas, o si alguien quiere decir algo. Este es el momento para que lo tratemos. Hare Krishna, Prabhu, reverencias Haribo y Rumini. Hare Krishna para todos. Muchas gracias por la clase. Prabhu, una vez escuché una clase de un devoto también, me pareció muy interesante, y se estaba relacionando el concepto de justicia con el karma. Y estuvo bueno esto que dijo, porque a veces, muchas veces nos preguntamos si es justo lo que me toca, lo que no me toca, lo que me pasa, lo que no me pasa. Y bueno, y la verdad que en la literatura védica, si hay algo que aprendemos, es que el karma también es justo, aunque a veces nos cueste aceptarlo, es justo. Y decía, lo único que no es justo en esta vida es el servicio devocional, porque gracias al servicio devocional nos liberamos de un montón de reacciones que en realidad nos corresponderían. Entonces me gustó eso, que todo lo que nos pasa y nuestro karma es justo, pero que lo único que no es justo es el servicio devocional, que es muy misericordioso. Y bueno, y en todo este mes del grupo de estudio no pude evitar relacionar también el karma con todo lo que se venía tratando acerca de la justicia. Y después, en base a algo que usted comentó recién de esto de si mataban a un perrito, bueno, salgo y mato a millones de perritos, me acuerdo que Acharya Deva, cuando estuvo en Mar del Plata en el teatro, que dio una charla, él comentó, hablaba de, bueno, un poco esto, no es que porque a mí me pasaron cosas en la vida, no sé, en la infancia, entonces, bueno, entonces es justo que yo a lo largo de toda mi vida, no sé, moleste a los demás, tenga una actitud hostil, porque a mí me pasó eso, y lo relacionaba con este caso de, bueno, a mí me mataron a mi perrito, entonces tengo derecho a... Y él decía, no, no es justo que porque te pasó algo en la vida, entonces vos ahora, a partir de ahora, actúes desde ese lugar. Lo pensaba con el tema de los perritos, sino que eso no sería algo justo ni dármico, porque, bueno, sabemos que lo que nos pasa es justo, aunque sea doloroso a veces, pero bueno, no sería la actitud justa o dármica no tratar de evolucionar. Así que bueno, esas dos cosas. Prabhu, muchas gracias. Muchas gracias, Rukmini. Muchísimas gracias por ese aporte, súper, súper interesante. Sí, es cierto, como hemos hablado de Dharma, también podemos hablar de karma en relación con la justicia. Justo ayer estuve participando de un encuentro de yoga en Mar Chiquita, y obviamente salió el tema de karma, que es el tema favorito de las personas en Occidente. Y es cierto que a veces nosotros tenemos la percepción de que hay ciertas injusticias, que a las personas le están ocurriendo cosas injustamente. Pero por el contrario, si uno lo analiza filosóficamente, el karma también es un agente de orden. De hecho, el karma es el ordenador del universo, porque todo se va a nivelar de acuerdo a causa y efecto. Prabhupada, hay un libro basado en las enseñanzas de Srila Prabhupada que se llama justamente Karma, la justicia infalible, ¿no? Entonces tiene que ver con esta idea de que a través del karma todo está llegando a su nivel, todo está siendo equilibrado de un modo u otro. Pero es cierto que a veces nos lo percibimos injustamente. ¿Por qué a este niño le pasó esto? ¿Por qué a esta mujer le pasó lo otro? ¿Por qué a él le robaron tal cosa? Si es tan buena persona, ¿por qué le robaron? ¿Por qué se le quemó la casa? ¿No? El problema con el karma y la justicia es que nosotros no tenemos la capacidad hoy, en esta experiencia humana, de ver todo el contexto, todo el plan o toda la existencia de esa persona. Entonces no estamos en capacidad nosotros de determinar si es justo o no es justo. Ese es el problema con el karma. El karma en sí es justo. Es justo. A cada uno le toca lo que le toca, ¿no? Por causa y efecto,
Si yo puse 2, me va a corresponder 2. Si yo puse 0, me corresponde 0. No, es ida y vuelta, en una forma totalmente ordenada. Pero yo por ahí en esta vida puse 2 y no me tocó en esta vida 2. Entonces yo siento que el universo es injusto conmigo. Pero no estoy pudiendo ver todo el pantallazo general de mi existencia, que quizás en los 2 que me corresponden ya me tocaron en una vida previa o me van a tocar en una vida futura. Entonces el karma no está viendo si sos humano, hormiga, o sea, el karma simplemente te está dando la ley universal, cósmica, de causa y efecto, solo está dando a cada uno lo que le corresponde. Pero totalmente fuera de esa línea de tiempo que nosotros decimos vida humana. Entonces eso nos parece a nosotros como injusto. Pero en realidad sí, como dice Rukmini, el karma también es un agente de orden cósmico, por lo tanto tiene que ver con la justicia. La apreciación a veces que nosotros tenemos de injusticia es que no hemos podido apreciar todos los puntos en la experiencia de esa persona, entonces no sabemos por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Muchas veces no sabemos, no entendemos por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero podemos intelectualizar que a nivel, digamos, conceptual, todo está ordenado, ¿sí? Por lo menos así lo explican nuestras escrituras, y el karma justamente es el elemento que ordena el cosmos, ¿no? A cada uno lo que le corresponde. Y después lo otro, lo que decía Rukmini también con este ejemplo de las películas, la saga de John Wick, el problema siempre es la subjetividad. La justicia no es subjetiva, es objetiva. Y acá también vuelve la dicotomía entre justo e injusto, porque a veces las cosas son legalmente justas, pero la persona no se siente satisfecha y lo acepta como una injusticia. ¿Se entiende? A veces hay una brecha entre... Vieron que muchas veces hay juicios que son muy públicos, muy notorios, y después hay manifestaciones o marchas, o la gente va al tribunal y protesta. ¿Por qué? Porque no están siendo satisfechos por lo que está ocurriendo en el tribunal, ¿no? El juez dictamina determinada sentencia, pero los afectados a la situación no sienten satisfacción, no se sienten que se ha cumplido la justicia. Porque hay una diferencia, el juez es objetivo, el juez no está afectado por el caso. De hecho, si el juez está afectado por el caso, él tiene que rechazar el caso. Él no puede intervenir en una situación donde él esté involucrado de alguna forma, ¿no? Los jueces tienen ese derecho, pueden no aceptar un juicio porque siente que está siendo afectado por la situación que se trata. El juez es 100% objetivo, pero los afectados no. Los afectados son 100% subjetivos. Ellos quieren resarcimiento. Y a veces el resarcimiento que les corresponde no vincula con lo que ellos desean como resarcimiento. Entonces lo perciben como una injusticia. Es un problema también, ¿no? La subjetividad frente a la justicia. Porque la justicia, ¿vieron la imagen de la justicia, la imagen clásica, que es una mujer con la balanza? ¿Qué pasa? Tiene los ojos vendados. ¿Por qué tiene los ojos vendados? Porque denota su objetividad. La justicia se va a cumplir independientemente del otro, ¿sí? La imagen de la justicia no se tiene que ver afectada por la subjetividad. Pero a veces pasa, a veces que sí nos afecta la subjetividad y aunque las cosas son como corresponden, nos parecen que son injustas. Entonces, bueno, es un trabajito personal que tenemos que hacer también nosotros de conciliar esa diferencia que tenemos entre lo que vemos, lo que sentimos, lo que creemos que es la realidad y lo que es la realidad. A veces no es tan fácil y entiendo que hay situaciones subjetivas fuertes, ¿no? Si algo le pasa a un hijo o a un ser querido, uno quiere que eso se resuelva de una forma que sea satisfactoria para la persona afectada. Y a veces se resuelve de formas que la persona no siente satisfacción y entonces cree que es injusto. ¿Se entiende eso, no? Pero bueno, muchas gracias, Rukmini. Muchísimas gracias. Giselle levantó la mano. Hare Krishna. Hare Krishna, buen día a todos, ¿cómo están? Buen día. Escuchándolo, Prabhu, quiero ver si entendí bien. La justicia es como un principio espiritual. Sí. Entonces se me viene a la cabeza la frase que quizás la hemos escuchado mucho cuando éramos católicos, que
Dios, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Me parece que esa es la verdadera justicia y nosotros desde nuestros condicionamientos materiales tratamos de ver la justicia con ojos materiales y ahí como que se nos presenta esta duda, ¿no? Y quería ver que estamos viendo quizás la justicia nosotros desde el lado material y todo en lo material es imperfecto, entonces nunca lo vamos a poder comprender. Ahora sí lo podemos tratar al menos de comprender desde el punto espiritual, que ante los ojos de Dios todos somos iguales, por más que yo diga, no, che, aquel maltrata al perro, lo saca a caminar, lo patea y mirá, es exitoso. Claro, desde el lado material quizás nos parece exitoso, pero después, Claro. a la hora del juicio final, entre comillas, es eso, ¿no? Quería ver si lo había entendido bien, que ante los ojos de Dios todos somos iguales, aunque los que hagamos bhakti seamos preferidos. Hay una predilección siempre, Krishna tiene su corazón blando también. Pero sí, Giselle, es tal cual así, la justicia es un principio espiritual, es un valor, una virtud, es de naturaleza espiritual. Nosotros lo manifestamos en el plano de la materia, pero tenemos experiencia que a veces vemos situaciones materiales que nos resultan injustas. Entonces uno dice, ¿por qué? Y bueno, es porque esa es la naturaleza de la materia es así, es dual, ¿sí? No es ambigua. Nosotros tenemos que esforzarnos por lograr justicia en el mundo material, porque la materia per se no va a quizás ser justa. Nosotros tenemos que desarrollar o manifestar esas situaciones. Entonces sí, eso es tal cual, es un principio espiritual, es una virtud, es un valor, ante los ojos de Dios somos todos iguales y nosotros como seres espirituales tenemos que manifestar esa capacidad espiritual que tenemos de desarrollar justicia en el mundo material. Es así, es tal cual así. Y sí es cierto que esto que explicaba Giselle, nosotros también todos vemos estas situaciones, ¿no? Personas que por ahí son muy exitosas materialmente, de repente uno se entera o que son corruptos o que estuvieron involucrados en situaciones medias turbias, irregulares, entonces se pone a decir, bueno, entonces es injusto. Hizo mucho dinero, pero hizo mucho dinero porque robó o porque sobornó. Bueno, entonces ahí volvemos a la cuestión del karma, que hablábamos recién con Rukmini. Quizás ahora, en este momento, no estamos viendo la reacción de la acción, pero podemos estar seguros que va a haber una reacción de la acción. Entonces, es como, ¿vieron la frase esa de Bob Marley? Uno puede engañar a alguien alguna vez, pero no puede engañar a todos todo el tiempo. Bueno, con el karma pasa exactamente lo mismo. Uno puede evadir quizás una vida, 2 vidas, las sanciones del universo, pero no va a poder evadir eternamente las sanciones del universo. Hay un momento donde la deuda se acumula tanto que el universo viene y me la cobra, ¿sí? Pero quizás nosotros justo vimos la experiencia donde no se le cobró a la persona. Entonces decimos, qué injusticia. Pero si entendemos cuestiones espirituales, entendemos que en algún momento esa persona va a ser sancionada por el mal que está haciendo. El universo va a sancionar a esa persona porque necesita equilibrar otra vez la balanza de la justicia, justamente. Hay un debate muy interesante, perdón, Giselle me hizo acordar de algo que está sucediendo hace varios años en Norteamérica. Ustedes saben que Norteamérica es un país que tuvo esclavitud durante casi 400 años. Una locura, ¿no? Mucho tiempo. Y hay un movimiento de pagar como un resarcimiento a la comunidad negra en Estados Unidos, ¿no? Y hay todo un movimiento para que el gobierno como que le abone una especie de indemnización a las personas afroamericanas en Norteamérica. Y es todo un debate porque los que se oponen en base al punto de que hoy no hay ninguna persona que fuera de esa época, ¿se entiende? O sea, ¿a quién vamos a indemnizar que haya sido esclavo en Norteamérica hoy? A nadie. No existe ningún esclavo en Norteamérica hoy y no existe ningún sobreviviente de la esclavitud norteamericana. Entonces, la oposición a esta indemnización estaríamos indemnizando a personas que nacieron libres, vivieron libres y nunca tuvieron la experiencia de la esclavitud.
¿Por qué habría que indemnizar a una persona así? Entonces acá, ¿no?, el conflicto de la justicia. Se fue injusto con una parte de la población en Estados Unidos, pero ahora ya no se puede hacer justicia por ellos. O sea, no hay forma de resarcir porque esa gente ya no está más. O sea, todas esas personas ya no existen, no están en el plano. ¿Se entiende? Ya no hay más esclavos en Norteamérica. Entonces, es un conflicto a veces cómo manifestar la justicia, ¿no? Porque hay cosas que ya retroactivamente no se pueden resolver. Por eso también el problema de la justicia lenta. Nosotros los argentinos tenemos mucha experiencia de la justicia lenta, ¿no? Cuando algo tarda 20, 30, 40, 50 años en resolverse, uno también se siente insatisfecho. Siente que no se está cumpliendo con el principio de justicia, porque cuando me dan la indemnización por el choque que tuve, ese dinero ya no me sirve para nada. No me sirve ni para resolver mi situación de salud, ni para arreglar el auto, porque me pagan con dinero de hace 20 años atrás y ya no existe más eso para mí. Entonces, nada, son cosas que como que hay que tener en cuenta porque es a veces complejo resolver la situación de la justicia, porque hay muchos factores que atentan contra la justicia, ¿no es cierto? La subjetividad, la demora, la irregularidad, ¿no? Tiene que haber siempre, la justicia solo se va a dar en un contexto de mucho orden, tiene que haber mucho orden, si no la justicia no puede como desarrollarse en plenitud. ¿Está bien, Giselle? ¿Se entiende? Pero muy bueno lo que aportó Giselle también, muy interesante. Bueno, Prabhus, no sé si alguien más tiene algo para decir, algún comentario, alguna pregunta. Si no, vamos a ir cerrando por el día de hoy. ¿Estamos bien entonces? Muy bien, entonces nos vamos a retirar. Quiero agradecerles a todos por estar presentes el día de hoy en nuestro cierre del grupo de estudio de noviembre. Todavía nos queda una semana, ¿sí? Literalmente una semana, así que vamos a estar durante los próximos 7 días estudiando más en profundidad el concepto de justicia. Este mes de noviembre no tuvimos encuentro espiritual urbano, así que no hubo, digamos, clases públicas o charlas en vivo presenciales respecto al tema de la justicia. Tuvimos muchas actividades muy bonitas durante el mes de noviembre, pero no pudimos tener nuestro encuentro espiritual urbano, así que agradezco a todos los que están presentes y activos en el grupo de estudio. Este mes lo resolvemos solo en el grupo de estudio, pero todavía nos quedan 7 días más para continuar con esto. Así que muchísimas gracias, devotos. Les mando un abrazo enorme a todos y que tengan un excelente domingo en conciencia de Krishna. Cuídense. Hare Krishna, Hari Bolo.